Ya, bienvenidas, muchas gracias por su paciencia, por su interés, por llegar hasta esta hora del día. Estamos ya en la última ponencia. Quisiera dar el aviso para, sobre todo, quienes van a ver esto después, también para quienes están presentes, el aviso de que Marina Barrio Nuevo, quien es la expositora de esta próxima ponencia, tuvo un problema personal que le impidió estar en vivo, pero ella, muy comprometida, muy amorosa, mandó su ponencia, así que la tenemos completita para verla. Yo acabo de probar el video y funciona perfecto, así que no hay ningún problema. Yo la voy a reproducir. Ella, de hecho, lo dice también en la ponencia, que si tienen preguntas o comentarios, me los pueden dar a mí, y ella también los puede, de todas maneras, los puede responder, les puede mandar un videito, así que algo podemos hacer con eso, como para tener una retroalimentación también sobre el tema que ella va a exponer. Su tema tiene que ver con algo que genera mucho interés también muchas dudas, que es el zar. Yo creo que varios lo conocen por diferentes razones, ya sea por clases, o porque lo han visto en espectáculos, o porque han escuchado de esta danza que tiene tantas otras aristas que no es solamente danza. Y precisamente Marina nos va a hablar de cómo entender el contexto cultural propio de las culturas que representamos al bailar nos puede servir para hacer un trabajo escénico. Cómo ese contexto cultural y esa información y de idiosincrasia también nos puede servir para armar nuestras creaciones, nuestras puestas en escena. Así que súper interesante porque creo que nos puede aclarar harto sobre el tema. Así que aquí voy. Espero que funcione como funcionó recién. Sí, yo creo que sí. Les quiero pedir que me digan si se ve bien, por favor, ¿ya? Que me confirmen si lo escuchan bien, si necesitan que suba el volumen, lo que quieran. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marina Barrio Nuevo. No, Quería se escucha y decirles se que ve estoy bien. muy Perfecto. contenta de estar acá y quería darle un gracias enorme a Pau por haberme invitado a ser parte de este segundo encuentro teórico. Creo que son espacios súper necesarios para todos los que amamos esta danza y bueno, la verdad es que creo que es muy importante que nos apoyemos entre todos los colegas, que tratemos de que estos espacios crezcan cada vez más y que también se generen cada vez más espacios, porque es algo que nos hace crecer a todos. Así que muchas gracias, Pau, por la invitación. Es un placer y un honor poder estar acá y también poder compartir con todos los colegas que estuvieron dando y que van a continuar a lo largo de estos días dictando sus ponencias. Así que un placer enorme. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes que están en este momento escuchando este video. Bueno, vamos a comenzar si les parece. El tema del día de hoy, el nombre de mi conferencia es El zar egipcio en escena, la historia del belly dance como recurso performático. Bueno, algo que siempre me gusta pensar y que me llevó un poquitito también a pensar en el tema de esta conferencia que les voy a dictar en el día de hoy, es que generalmente cuando uno estudia la historia del belly dance, suele generalmente hacerlo por dos razones. La primera suele ser para conocer más sobre lo que nosotros estamos haciendo, o sea, para que no quede en solamente bailar, ¿no? Para poder conocer sobre el contexto, las características que tiene, por ejemplo, no sé, el tal estilo que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, entonces el primer puntito sería conocer más sobre esto que nosotros estamos realizando, estamos bailando. Y el segundo puntito generalmente tiene que ver con conocer para evitar errores. Es decir, si yo, por ejemplo, no conozco la historia de determinado estilo, bueno, capaz puedo incurrir en algún error, ¿no? Y que eso se manifieste a través de mi danza. Pero creo que un enfoque que es muy interesante y que capaz uno nunca lo habría pensado, ¿no? Porque la historia del belly dance en general suele utilizarse para estas dos cosas y nada más, o sea, es un complemento para la danza, saber un poco más sobre lo que hacemos, ¿no? Pero como les decía, la idea de esta ponencia es tratar de presentar un tercer punto de para qué a nosotros nos puede servir conocer sobre la historia del belly dance. Y en este caso sería conocer la historia del belly dance para que ella misma nos brinde a nosotros herramientas, nos brinda recursos performáticos para nuestra danza. Algo que capaz nosotros no pensaríamos, porque generalmente nosotros las herramientas, los recursos que utilizamos a la hora... Perdón, hay un micrófono con sonido, por favor, silencien. Gracias.
de plasmar nuestro show en escena suelen venir de la misma danza. Sin embargo, la historia del belly dance puede darnos a nosotros recursos performáticos para lo que es la danza, para lo que es la puesta en escena. Por ejemplo, nos puede dar recursos para el vestuario. Nosotros ahora vamos a ver, cuando aprendamos del zar, se los voy a ir contando en detalle, pero generalmente cuando uno va a bailar un zar, ¿qué vestuario suele utilizar? Bueno, una túnica blanca. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estudiamos con profundidad sobre el zar, vamos a poder ver que en realidad hay una enorme variedad de vestuarios que podemos utilizar. Pero si no habríamos estudiado sobre la historia en profundidad de este ritual en particular, capaz nunca lo habríamos sabido, nos habríamos quedado solo lo que nosotros aprendemos desde la danza, ¿no? Que es una túnica blanca. Bueno, después con respecto a lo que es la escenografía también, más allá de que nosotros en general solemos saber que en el zar estamos representando de forma de fantasía, digamos, un ritual, si nosotros estudiamos con profundidad la historia de este ritual, vamos a poder ver que hay un montón de elementos que podemos incorporar en nuestra escenografía, que como nos pasó anteriormente, si no habríamos estudiado eso, capaz no lo hubiéramos sabido. Después, elementos que utilizamos. Cuando nosotros hacemos un zar, casi nunca se ha visto que se utilice un elemento a la hora de realizar un zar, ¿no? Generalmente, bueno, hacemos un derbaque y cuando finalizamos el derbaque viene la parte del zar y eso con el traje que teníamos puesto de antes, o capaz, bueno, hay alguna especie de cambio de vestuario y usamos alguna túnica blanca o algo por el estilo, pero utilizar un elemento en sí es algo que prácticamente no se ha visto. Sin embargo, si nosotros, y vuelvo a ser repetitiva como para que quede el concepto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar sobre la historia de este estilo en profundidad, veremos que hay un montón de elementos que podemos utilizar en nuestra danza. Otro puntito, los movimientos. Nosotros los movimientos para bailar un zar los tomamos, digamos, del aprendizaje que nos fueron dando nuestros maestros, ¿no? Y se va pasando así, de maestro a alumno, alumno, y así sucesivamente, ¿no? Pero les cuento que al estudiar la historia del zar, de pronto se nos aparece todo un espectro de movimientos que nosotros podemos realizar que nos enseñan desde la danza, porque eso solamente se toma desde lo que es la historia, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la música. Nosotros generalmente, y estoy haciendo una especie de spoiler en realidad de la clase, pero bueno, después lo vamos a ver con más detalle. Con respecto a lo que es la música, nosotros estamos acostumbrados generalmente a un ritmo en particular, ¿no? O sea, se nos dice, bueno, chicos, para bailar un zar tenemos que usar el ritmo yo, ¿no? Entonces todos, bueno, solemos hacer un zar bajo ese ritmo. Salvo que surja algún tema que encontremos, por ejemplo, de alguna orquesta que esté inspirado en esto, y bueno, capaz hayan variado un poco más en la utilización de los ritmos, o haya algún acompañamiento melódico o algo por el estilo. Pero bueno, en realidad, con respecto a la música en el zar, si nosotros lo estudiamos con profundidad este estilo, veremos que, por empezar, en realidad, más que la parte, digamos, más que un tema donde solamente utilizamos un ritmo, donde no hay de pronto un acompañamiento vocal o un acompañamiento melódico, veremos que en realidad en el ritual del zar es sumamente importante que esos temas tengan una letra en particular, ¿no? O sea, tiene que haber un acompañamiento vocal generalmente, porque las letras de esas canciones en realidad de alguna forma van a estar transmitiendo lo que es la historia del zar, lo que es la historia de pronto de determinado espíritu. O sea, lo que es la música es clave, es sumamente importante y es un elemento que ayuda a la eficacia de ese ritual, ¿no? Ya lo veremos también en detalle. Y bueno, por supuesto que, capaz esto es más conocido, estudiar sobre lo que es la historia del zar en profundidad nos va a ayudar a poder construir nuestro personaje con muchísimas más herramientas. De pronto nosotros generalmente construimos en el belly dance un personaje que es una persona que está poseída. Entonces, bueno, más o menos vamos buscando matices dentro de eso, ¿no? Pero, nuevamente, vuelvo a ser repetitiva, si nosotros estudiamos en profundidad la historia del belly dance, estudiamos la historia de este zar en particular, veremos que hay distintos espíritus, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene cosas que le gustan, o sea, hay uno que le gusta fumar, hay uno que le gusta tirarse perfume o salpicar, ¿no? Perfume a los que están mirando, hay otro que de pronto le gusta utilizar
muñecas o que es muy aniñado, ¿no? Entonces, hay un montón de diversidad de personajes que nosotros podemos utilizar a la hora de construir el SAR. Bueno, entonces, dicha esta introducción, si les parece, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar primero con una introducción general al SAR y después sí vamos a focalizarnos en cada uno de estos puntitos que les estuve adelantando. Bien, vamos a arrancar entonces, como nosotros sabemos que el SAR es un ritual, con algunas de las características básicas de qué es un ritual. Acá en pantalla yo les puse algunas de estas características según Carosi, ahí tienen anotada la autora, es una antropóloga argentina, como para que sepan, si ustedes tienen ganas de profundizar, a dónde pueden recurrir. Bueno, en general, digamos, dentro de lo que es la tradición antropológica, vamos a ver que un ritual es una categoría particular de situaciones o eventos sociales, ¿sí? O sea, es un encuentro particular entre un grupo de personas, ¿sí? Durante el cual, digamos, estas personas se ven afectadas en su comportamiento, ¿no? Tanto por las expectativas que ellos tienen de este tipo particular de evento, como por el comportamiento de las otras personas que están presentes en esta situación en particular. En general, digamos, a lo largo de la tradición, la antropología nos fue haciendo referencia a ciertas categorías de rituales, ¿no? Que por supuesto van a variar según el autor que nosotros tomemos, según la orientación teórica también, pero en general nos van a hablar de los famosos ritos de pasaje o ritos de ciclo de vida, dentro del cual muchos autores ubican al zar. Después tenemos rituales calendáricos, conmemorativos, algunos que tengan que ver ya más con la aflicción o rituales más de intercambio, de comunión, ¿no? Fiestas, festivales, o sea, hay una gran variedad de rituales. Bueno, y en general las características que se le suelen adjudicar a un ritual son estas que tenemos acá escritas en el PowerPoint. Formalidad, tradicionalismo, atención al detalle, sí son algunas de ellas. Les voy a contar, por ejemplo, una o dos como para que podamos ver y después seguimos avanzando con el SAR. Con respecto a lo que es la formalidad en particular, un ritual, digamos, que tenga esta característica de la formalidad no significa que tenga que ser serio, ¿sí? Sino que significa, cuando habla de la formalidad, es que se utiliza un conjunto de gestos, de expresiones, ¿no? Todo un código de comunicación, todo un código de comportamiento. Entonces no es que sea serio o que sea solemne, por supuesto tampoco significa que no tenga que ser de esa forma, sino que la formalidad significa este conjunto de gestos y expresiones que van a compartir las personas que hagan este ritual. El segundo puntito tiene que ver con el tradicionalismo, es decir, que de alguna forma cuando vos haces ese ritual, tiene que haber una consistencia con cómo se hacían instancias previas. Esto no significa que tengas que hacerlo exactamente igual el ritual a cómo se realizó en años previos, pero sí, digamos, tiene que haber una repetición, ¿no? De alguna manera de la estructura base, y es muy importante, digamos, que estos participantes traten de repetir, ¿no? Muchas de las acciones que se consideran que son claves para que ese ritual sea efectivo. Entonces hay cierto rechazo hacia lo que es la novedad, ¿no? Cierto rechazo, vamos a destacar ese cierto porque no es total, ¿no? Perdón que interrumpa otra vez, pero sigo sintiendo que hay un micrófono abierto. Yo no tengo la posibilidad de silenciar ahora porque estoy compartiendo. Por favor, revisen, por favor, para que la grabación no quede con eso. ¿Ven que hay un micrófono ahí? ¿Lo escucho? ¿Sí? ¿Revisaron? ¿Pasó? Ya. Bueno, después está lo que es la atención al detalle, por ejemplo, porque la realidad es que un ritual es como una coreo. Vieron que cuando nosotros hacemos una coreografía, generalmente prestamos mucha atención a todo el detalle, desde cómo se pone el dedo, que cómo se pone el brazo, sobre todo si es una coreografía grupal. Imagínense, tenemos que hacer una coreo para nuestros alumnos y bueno, si queremos que salga prolijito, si queremos que salga limpio, hay que ser muy puntilloso con el detalle, ¿no? Que cómo se ubica que este no se adelante, que cómo este levanta el brazo, que cómo este lo hace, que cuántos pasos hacen, o sea, es mucho detalle. Bueno, lo mismo es un ritual, ¿sí? O sea, el ritual requiere de un alto grado de autocontrol por parte de la persona que está permitiendo, porque esto permite una coordinación en todas esas acciones que van a hacer todas las personas que participan de este ritual. Entonces, lo que es la sorpresa, lo que es la creatividad individual, lo que es el desorden, se va a reducir al mínimo.
Bueno, después entre los puntitos van a poder observar que hay uno que dice invocación de seres sobrenaturales o empleo de símbolos sagrados. Y bueno, es que en un ritual justamente es muy efectivo a veces crear la sacralidad de los elementos, ¿no? Entonces es muy importante separarlos de lo que es su acción en nuestra vida ordinaria o nuestra vida profana, por así decirlo. Entonces de pronto vamos a ver que en el zar, por supuesto que están presentes seres sobrenaturales, ya hablaremos sobre ellos, pero también se utilizan un montón de símbolos sagrados. Por ejemplo, está mucho el tema del uso de la joyería, donde nuestras joyas muchas veces indican el espíritu que tenemos dentro y de qué lado se usa esa joya a lo largo del día o en el ritual específicamente. Es muy interesante eso también. Bueno, y después otra de las características que me parecen interesantes mencionar es que un ritual tiene que ser una experiencia multisensorial impactante. O sea, todos tus sentidos tienen que estar estimulados al máximo prácticamente. Entonces, nosotros en el SAR esto lo vamos a ver bárbaro porque, por ejemplo, tenemos lo que es la parte del oído con lo que es la percusión, con lo que es la música, lo que son los cantos. Después tenemos lo que es la parte del gusto, ya que vamos a ver que va a haber un sacrificio ritual, vamos a ver que va a haber una comida también. Tenemos también lo que es la vista en todo sentido, desde todos los colores que van a estar presentes, los objetos, en sí, el mismo ritual que se está llevando a cabo. Tenemos también lo que es el olfato, porque vamos a ver que está mucho el uso del incienso, determinado incienso para determinado espíritu. Tenemos también mucho lo que es, por ejemplo, salpicar con agua de rosas. Incluso a veces hay perfumes, dependiendo del espíritu que sea. Entonces, todos nuestros sentidos van a estar estimulados, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de las características básicas que nosotros solemos encontrar en los rituales. No les puedo desarrollar todos por cuestiones de tiempo, pero aunque sea algunas como para que veamos. Bueno, si les parece, pasemos la diapositiva. Bien, a la hora de preguntarnos por qué se hace el zar, bueno, la verdad es que vamos a tener un montón de respuestas, todo depende del autor que nosotros tomemos. Acá yo les puse algunos, capaz son los más clásicos, tenemos a Lewis, tenemos a Body, tenemos a Morsi, ¿sí? Capaz ellos tres son, yo les diría, una de las primeras teorías que se suelen plantear sobre por qué razón se hace el zar. Vamos a tomar una, si les parece, vamos a agarrar la de Morsi. Les cuento que Morsi en 1993 analiza justamente el zar egipcio, va a estudiar en una zona, digamos, de la zona del delta del Nilo, y vamos a ver que lo que va a hacer es tratar de estudiar el zar diciendo que la aflicción que a vos te produce ese zar, ¿no? La aflicción que te produce la posición, ¿no? De alguna forma tiene que ver con la falta de poder, ¿no? Es decir, la persona poseída, ¿no? Gracias al zar va a poder resistir justamente la autoridad de determinada persona, como en el caso de un niño, la resistencia, digamos, a lo que es la autoridad de su padre, o la resistencia a la autoridad de sus hermanos, o capaz en el caso de alguna mujer, la resistencia a su esposo, ¿no? O también puede ser su padre también. Es decir, que de alguna forma el zar, ¿no? Lo que estaría haciendo es darnos una herramienta para poder resistir, digamos, este conflicto, esta falta, digamos, de poder que nosotros tendríamos en nuestra realidad. Nosotros vamos a ver que tanto Lewis como Body o Morsi en general lo que van a hacer es construir su teoría sobre por qué se hace el zar en base a lo que es la teoría ritual de la rebelión de Gluckman, el reconocido investigador Gluckman. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que generalmente lo que se dice, ¿no? Es que estos rituales expresan los conflictos, ¿no? ¿Qué pasa? Como estos conflictos no están controlados por las instituciones seculares, entonces se expresan a través de estos rituales como para mantener, digamos, el equilibrio social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los primeros dos autores, como Lewis y Body, que nosotros, bueno, no llegamos a verlos, pero les cuento, lo que van a hacer es localizar la resistencia en el conflicto entre los esposos. Entonces, el matrimonio sería la primer referencia que va a tomar el zar. Entonces, el conflicto entre los esposos, de alguna forma, puede ser superado gracias al zar,
¿no? Pero bueno, lo cierto es que en la actualidad nosotros lo que vamos a ver es que el zar no se estudia ya bajo una solita interpretación y menos bajo una interpretación que es bajo un modelo de conflicto, ¿no? Sino que la idea es analizar el zar, ¿no? Se propone analizar el zar a través de un análisis sociohistórico, utilizar múltiples metodologías. Entonces el zar va a ser un ritual en donde se da sitio para varias formas de conflicto, de manipulación simbólica. No hay uno que prevalezca, no es que siempre va a ser las mujeres contra los esposos o algo por el estilo, ¿no? O sea, pueden haber múltiples causas. Además de eso, digamos, el individuo que va a participar de este ritual, de este zar, participa de una comunidad también, ¿no? Entonces va a compartir esta experiencia de esta otredad, ¿no? Esto que está viviendo. Entonces vamos a ver que los miembros de esa comunidad de SAR van a compartir sus dolores, van a compartir los pesares que tienen, los conflictos que tienen a través justamente de lo que es la participación en este SAR, ¿no? Entonces esto es algo sumamente importante. Por supuesto que el SAR no es un fenómeno estático, ¿no? No significa de que siempre las personas que lo practican lo hagan exactamente igual. Nosotros vamos a ver que muchos de sus elementos van a ir cambiando, se van a ir adaptando y bueno, a medida digamos que las percepciones o las aspiraciones o el conocimiento digamos de las personas van cambiando, también así va cambiando lo que es el contenido o lo que son los símbolos que están asociados al SAR, ¿sí? Así que bueno, esto como para tener en cuenta de por qué se hace el SAR, bueno, puede ser por múltiples razones, no se suele explicar hoy en día ya como lo hicieron estos tres autores que están acá plasmados desde una razón en particular que suele estar vinculada al conflicto generalmente entre mujeres y hombres, sino que vamos a ver que hay múltiples formas de poder explicar este SAR. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Bueno, con respecto a lo que es el origen del zar, la realidad es que tenemos algunos registros sobre el zar que son previos al siglo XIX. Por ejemplo, tenemos algunos que son del siglo XVI, ¿no? Como para que sepan, pero la realidad es que la mayoría de los registros que nosotros tenemos del zar suelen ser del siglo XIX en adelante. Capaz Etiopía es la zona en donde nosotros vamos a encontrar los más antiguos. Por ejemplo, hay una descripción de una ceremonia de zar súper interesante que fue descrita por dos misioneros en 1839 y que realmente es una gran fuente de estudio para lo que es el zar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es imposible decir en dónde se originó el zar específicamente, si bien hay algunas teorías que lo suelen ubicar en lo que es Etiopía, en realidad es imposible afirmarlo así como 100%, ya que hay otras teorías que también tienen bastante peso, pero bueno, más o menos para que nos demos una idea, presencia así confirmada del zar, siglo XIX en adelante, algunas cositas salpicadas antes, pero siglo XIX en adelante ya sí podemos hablar con mucho más detalle de lo que es el zar. Bien, entonces esto nos lleva ya a ver qué es el zar, ¿no? O sea, ¿qué significa el zar? ¿Qué significa esa palabrita? Bueno, en este caso también tenemos una gran cantidad de teorías. Ahí yo les puse, por ejemplo, algunas de ellas. Nosotros vamos a ver que depende el autor que tomemos, va a ser qué significa la palabra zar. O sea, por ejemplo, la palabra zar, hay algunos que dicen que significa visitar, que es una palabra que viene del árabe. Hay otros que dicen que en realidad es una palabra que viene del persa. Otros dicen que no, que es una palabra que viene del antiguo hebreo, por ejemplo, y que significaría extranjero. Pero bueno, lo cierto es que la palabra zar refiere tanto al espíritu como al ritual en general. Bien, ¿cómo es entonces que el zar llega a Egipto si nosotros dijimos recién de que aparentemente se podría haber llegado a originar este zar en Etiopía? Bueno, hay muchos indicios, ¿no? De que este zar va a viajar justamente hacia Egipto e incluso mucho más allá, porque va a llegar hasta lo que es la península arábiga también. Bueno, vamos a ver ahora que se va a expandir muchísimo más, pero hay indicios de que habría viajado junto a lo que es el comercio de esclavos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos nombres de espíritus, la evidencia que se usa, que están registrados justamente en esta zona de Etiopía, aparecen en el panteón del zar egipcio. Entonces muchos historiadores dicen, bueno, probablemente esto sea evidencia de que el zar que nosotros encontramos en Egipto provenga justamente de Etiopía.
¿Y qué pasa? ¿Por qué dicen que viene capaz a través del comercio de esclavos? Bueno, porque justamente los historiadores que estudian el zar en Egipto lo que nos dicen es que aumentan justamente en el siglo XVIII, siglo XIX, la venta de esclavas abisinias a Egipto y que aparentemente ellas habrían sido quienes introdujeron estas prácticas culturales en la sociedad egipcia, ¿no? O sea, de hecho, la mayoría de los escritores occidentales que eran nativos, justamente, que vivieron en esa época en particular en Egipto, nos van a asociar el zar con las comunidades de esclavos, ¿no? Así que bueno, hay como varios indicios de que aparentemente el zar nos habría llegado a Egipto desde lo que es Abisinia. Bueno, un detalle que creo que está muy bueno aclarar en este punto de la conferencia es que el zar es un fenómeno transnacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que el zar, digamos, imagínense que tiene una base, ¿sí? O sea, tiene una base central que, bueno, esta base tiene que ver con lo que es el sacrificio, ¿no? El sacrificio que nos va a pedir ese espíritu para dejar de causarnos mal. Y justamente todo lo que es la ofrenda que se le va a hacer, los distintos ritos para, digamos, aplacar este espíritu, el periodo de liminalidad y el periodo de reclusión. O sea, esa sería la base central. Ahora, ¿qué es lo que después nosotros vamos a estar observando que está por afuera de esa base central? Es algo que va a cambiar en cada lugar en donde aparezca el zar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El zar tiene una característica y es que va tomando, ¿no?, elementos y herramientas de diferentes manifestaciones culturales. Por ejemplo, ha tomado elementos del Islam, ha tomado elementos del cristianismo, o sea, nosotros tenemos espíritus cristianos, pueden ser poseídos, por ejemplo, por la Virgen María, para que se den una idea, o por algún santo en particular. Ha tomado elementos también de las distintas culturas en donde va apareciendo, ¿no? Entonces el zar es un fenómeno sumamente maleable, o sea, tiene una base estática que no cambia, que es esa que les dije, pero después todo lo que está por afuera de esa base puede ir cambiando según el lugar. Entonces, si nosotros vamos a hablar del zar, por empezar, no podemos hablar del zar a nivel general. O sea, sí, capaz puedo hablarles a nivel general, pero si les hablo solo de esa base, sí o sí tenemos que considerar lo que es la diversidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a focalizar ahora solamente en cómo es el zar en Egipto. No vamos a hablar de cómo es el zar en otros lugares, ¿sí? Porque sería un enfoque completamente distinto ya. Así que solo nosotros nos vamos a enfocar en el zar en Egipto. También hay que aclarar igualmente que el zar en Egipto no ha sido igual siempre. A lo largo del tiempo, el zar en Egipto ha ido cambiando, ¿sí? Incluso ha ido cambiando la misma percepción del zar en Egipto, y a su vez no solo ha cambiado de un punto del tiempo a otro punto en la línea, sino que también cambia dentro de cada punto según el lugar en el que estemos ubicados de Egipto. Entonces no es, digamos, un fenómeno que sea estático o todo igualito, sino que es un fenómeno que es maleable, que va cambiando según el lugar, va cambiando según el tiempo, ¿sí? Así que bueno, eso también como para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ahora es cuando vamos a empezar a meternos en el tema que yo les había anunciado a comienzos de la conferencia, que era ver cómo la historia del belly dance podía mostrarnos a nosotros diferentes herramientas, recursos performáticos. Así que vamos a arrancar por el primero. El primero tiene que ver, digamos, justamente con los colores que nosotros podemos utilizar en nuestra vestimenta o elementos que podemos utilizar en nuestra vestimenta, y también tiene que ver con el personaje que nosotros vamos a representar. Van a ver que igualmente voy a estar haciéndoles un salpicón de todos los elementos que les mencioné al principio, porque la realidad es que todo se va vinculando entre sí y creo que les va a resultar más fácil entenderlo de esa manera. Entonces, primero que nada, nosotros lo que vamos a ver es que en el zar vamos a tener una gran variedad de espíritus, ¿sí? Una gran variedad de espíritus. Según el país en donde nosotros estemos estudiando el zar, ese panteón de espíritus va a ir cambiando.
Estos espíritus no son espíritus así como en general un espíritu, sino que tienen nombre, tienen apellido, tienen sus personalidades, tienen sus trabajos, tienen sus familias también. De hecho, ahora les voy a hablar de uno que es un padre y una hija. Estos espíritus tienen sus colores preferidos, sus elementos preferidos, incluso a veces tienen también sus personalidades, ¿no? También en particular, hay uno que es un seductor, hay otra que es muy aniñada, ¿no? Entonces, estos espíritus no son espíritus en general. Entonces, cuando nosotros vamos a representar un zar en un escenario, no es que simplemente podemos representar como se nos enseña cuando nosotros estudiamos el zar desde la danza. Bueno, voy a representar que un espíritu me está, digamos, haciendo mal y que estoy poseída. Entonces haré algunos movimientos como para tratar de sacármelo. No, estos espíritus tienen su personalidad, entonces capaz nosotros podemos elegir uno de ellos en particular, ¿no? Y bueno, utilizar todos los recursos que este espíritu en particular nos está planteando. Capaz yo puedo elegir el recurso de un espíritu que es muy aniñado, entonces puedo hacer justamente esta representación cuando estoy bailando, ¿no? Bueno, ahora, si les parece, les voy a contar un poquitito sobre las características de uno y a partir de eso, nosotros lo que podemos hacer es ir viendo qué elementos podríamos tomar. Bueno, uno de ellos es Yaora Bey. Nosotros en realidad no lo vamos a desarrollar la que le sigue, pero quería contarles un poquitito sobre él, porque él, Yaora Bey, y su hija Rakuya Hanem son conocidos como el par de oro. En Egipto nosotros vamos a ver que los espíritus se suelen aplacar de a pares, o sea, de a dos. Generalmente suele ser un hombre y una mujer. Por ejemplo, en la zona del Alto Egipto nosotros tenemos pares de hermanos y hermanas, o tenemos también, por ejemplo, pares de un padre y su hija, como es este caso en particular. Entonces, la persona que está poseída va a mostrar síntomas de un espíritu, no de los dos, ¿sí? Pero igualmente se va a considerar que esa persona está poseída por ambos. Por eso, cuando se haga el ritual, ¿no? Para poder pacificar a este espíritu, lo que se va a hacer justamente es tratar de aplacar las demandas de los dos, ¿sí? ¿Por qué ellos se llaman el par de oro? Bueno, por varias razones. Primero, justamente porque ellos de alguna forma están representando una élite y además el principal atributo de Yaoura Bey, que es el padre, es justamente una silla europea que es símbolo del poder, de la realeza. Está asociado un poquitito a cierta estética hegemónica que hubo en la segunda mitad del siglo XIX en Egipto, primera del XX igual diría también, ¿no? Entonces, toda, digamos, su parafernalia nos muestra justamente lo que es el poder reinante, este estatus de élite, ¿no? Este Yaura Bey, por ejemplo, vamos a ver que tiene un color favorito, tiene una serie de parafernalia específica, tiene una canción específica, a él le gusta mucho lo que es el olor de los perfumes, le encanta fumar también, ya sea una pipa de agua o sean cigarrillos. Entonces vamos a ver que durante la interpretación de las danzas de trance de Yaura Bey, los devotos lo que van a hacer es fumar cigarrillos o rociarse a sí mismos o al público perfumes occidentales, por ejemplo, ¿no? Le gusta mucho también lo que son la joyería, entonces es bastante común que se lo apacigüe con algún anillo de oro o de plata que tenga alguna incrustación, como por ejemplo algún rubí rojo o alguna imitación, ¿no? Justamente del color rojo. Y sus colores, por ejemplo, son el color rojo, que es como su color favorito, que va a tener un fez rojo. También vamos a ver que las aves, porque bueno, cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de sacrificio animal. Sí, sacrificio de sangre. Entonces, las aves que se sacrifiquen en favor de este espíritu generalmente tienen que tener como algún colorcito rojo, ¿no? Bien, vamos a ver ahora entonces sobre Rakuya Hanem, que dijimos que era la hija pequeña de Yaura, que es la que quiero que veamos en detalle. Y ella es una niña de élite, por supuesto, es una niña que le gusta el lujo, es una niña que le gusta el capricho, es muy caprichosa y le gusta mucho el color rosa. ¿Sí? Todo lo que son las joyas de oro, los dulces, los juguetes, ¿no? O sea, de hecho, dentro de los juguetes que aparecen en su parafernalia, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una muñeca negra, una pelota. Entonces, muchas veces los devotos que están posicionados por Rakuya Hanem suelen danzar y entrar en trance con estos dos elementos, ¿no? También es muy común que haya muchos dulces, ¿no? Por ejemplo, chupetines y todo ese tipo de cosas. Y por el otro lado, nosotros lo que vamos a ver es que
en particular, este espíritu de Rakuya Hanem se vincula con el belly dance porque esa es la danza que a ella le gusta bailar. Entonces los devotos generalmente lo que hacen suele ser bailar en algunas ocasiones belly dance. Así que acá vemos como hay un punto real de conexión entre lo que es el belly dance y el zar. Bien, habiendo explicado así muy brevemente estos dos espíritus, pero sobre todo Rakuya Hanem, vamos a ver qué recursos nos puede dar esto que acabo de explicar a la hora de interpretar un zar. Bueno, primero que nada, nosotros podemos elegir uno de estos dos espíritus para representar. Supongamos que elegimos Rakuya Hanem. Entonces, desde el vestuario, nosotros, en vez de utilizar una túnica blanca, que la verdad que no coincidiría mucho para este espíritu en particular, nos vamos a poner una túnica de color rosa. Y recuerden, como yo les dije anteriormente, que los espíritus se aplacan de a pares, lo que vamos a hacer es ponernos algún detalle en rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es, digamos, representativo del padre de ella, que es Yaorabei. Entonces, de pronto me puedo poner una estola roja. Entonces puedo tener mi túnica de color rosa y una estola roja. Después, si voy a interpretar, digamos, en este show, por ejemplo, a Rakuya Hanem, en vez de hacer como una interpretación general, ¿no?, de cómo es una persona que está poseída por un espíritu, lo que voy a hacer es capaz agarrar una pelota o una muñeca y puedo hacer como alguna actuación con eso y hacer como, así como gestos que indiquen de que uno es una persona niñada o agarrar un dulce, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que nosotros podemos tomar para la danza y jugar con eso. Después, el tema del uso del belly dance me parece algo sumamente interesante para nosotros porque acá ya podríamos salir de lo que es el ritmo ayub, que es lo que se nos enseña generalmente desde la danza, y de pronto poner un tema de belly dance, ¿no? Por supuesto que el público tiene que entender lo que estamos haciendo, así que bueno, de alguna forma habrá que ir llevando al público para que entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, es algo que se puede hacer perfectamente. Con respecto a lo que es la música en particular, nosotros lo que vamos a ver es que generalmente se nos enseña que tenemos que usar el ritmo ayub, pero nosotros lo que vamos a ver es que en el caso del zar, las canciones son instrumentos de sanación. ¿Por qué? Porque estas canciones, ¿no?, tienen potencial para poder comunicarse y para poder también movilizar lo que es justamente el poder de estos distintos seres sobrenaturales. Entonces estos seres sobrenaturales van a ser llamados a la acción a través de este canto ritual. Por eso les digo, o sea, cuando nosotros se nos enseña desde la danza, que es el ritmo ayub, el que se utiliza en el zar, en realidad, bueno, eso es desde el belly dance, ¿no? Es una fantasía, pero si nosotros estudiamos lo que es el zar, si estudiamos lo que es su historia en profundidad, veremos que en realidad lo importante acá son estas canciones que se están cantando y la letra, qué es lo que dice esa canción, ¿no? Porque esa canción es un elemento fundamental del ritual. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, más allá de lo que les estoy contando. Por ejemplo, muchas de estas canciones de zar, ¿no?, nos dicen cuáles son las características del espíritu que nosotros tenemos adentro. Entonces nos enseña sobre este espíritu, ¿no? Porque cada uno tiene que saber sobre el espíritu que tiene adentro. Como ya hemos visto, no son todos iguales, cada uno tiene su personalidad, tiene su color, tiene sus gustos, tiene su parafernalia, ¿no? Entonces, estas canciones de zar nos van contando la historia de este espíritu. Por otro lado, estas canciones de zar muchas veces son una suerte de actos de transferencia. ¿Qué significa esto? Que son, digamos, de alguna forma un medio para contarnos sobre la identidad, para que, digamos, esta comunidad que está practicando el zar recuerde su propia historia, ¿no? Entonces, todo lo que es el conocimiento y las imágenes del pasado, ¿no?, de este zar, van a ser transmitidos a través de esta música. Entonces, como vemos, estas canciones de zar son súper significativas porque tienen un significado en relación a este conjunto de acciones que se van a estar realizando en este ritual. Hay una canción en particular que se suele asociar a Rakuya Hanem, que se llama Banat al-Handasa, que es una canción que, bueno, con el tiempo la verdad es que la letra ha ido cambiando, y nos habla justamente, es una canción, bueno, que surgió en 1950, pero es una canción que nos habla básicamente sobre unas chicas de la escuela. Pero bueno, es una canción que aparentemente ha sido tomada
de un tema que no tenía nada que ver con el zar, pero bueno, se empezó a incorporar de a poco, porque el zar tiene esta característica que es como una especie de bricolage. Los que son de Argentina, capaz la palabra bricolage les suene muy utilísima, que era un programa de televisión que se veía mucho acá, y lo cual va a denotar mi edad además también. Pero bueno, un bricolage es como que hacemos como una especie de copy-paste de un montón de elementos. Bueno, eso es el zar, básicamente. Y bueno, nosotros lo que vamos a ver es que esta canción, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es contarnos un poquitito sobre cómo esta chica, ¿no? Lo que va a hacer es ir contándonos las características de estas alumnas, y vamos a ver que es esta estudiante que va a la escuela, que tiene su uniforme de determinada característica y cómo quiere convertirse o en maestra o en ingeniera, ¿no? Bueno, anteriormente en realidad esta canción tenía una letra distinta, como les dije, y más bien nos hablaba de lo que era, por ejemplo, las niñas en el sistema de arena en el siglo XIX, pero bueno, con el tiempo se fue como actualizando un poquitito y nos habla de la escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, como para que vean, en realidad las letras, ¿no?, de estas canciones nos suelen hablar justamente de cómo es la historia de este espíritu. Bien, hay algunas de las características generales del zar. Nosotros no hemos llegado a hablar de lo que son, por ejemplo, las características en particulares de cómo es el paso a paso de la ceremonia, bueno, por cuestiones de tiempo, pero sí hay una de las características generales del zar que me parece fundamental mencionar, porque creo que le va a abrir la puerta a un montón de gente para que lo pueda hacer. Y es que generalmente en la comunidad del Belián se suele decir que el zar es algo que hacen solo las mujeres, ¿sí? O sea, que es algo solo de mujeres. Y si bien es una práctica que tiene una mayor proporción de mujeres, ¿no? En realidad los hombres también están presentes, ¿sí? Y en muchas cosas están presentes. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a ver es que los músicos, porque vamos a ver que hay orquestas, no es que cualquier persona toca en el zar, ¿no? Generalmente nosotros lo que vamos a ver es que hay determinadas orquestas que, bueno, hace unos años, podríamos decir, o antes, estaban especializadas en determinados panteones o capaz zonas geográficas de Egipto. Hoy en día es como que la mayoría de las orquestas hacen un poco de todo, como un mix, no es que se especializan en un grupito en particular de espíritus, es mucho más maleable eso, pero los músicos que participan en el ritual son hombres, o sea que partamos de que hay hombres en el ritual, que son estos músicos. Después, entre lo que son los líderes, en la comunidad Belians generalmente se suele decir que únicamente las mujeres pueden ser líderes. No obstante, también hay líderes hombres, ¿sí? O sea, puede ser que sea sheikh o sheika, ¿no? O sea, mujeres u hombres. Y nosotros lo que vamos a ver es que, digamos, estos líderes, sean hombres o mujeres, suelen tener ciertos elementos que los caracterizan. Por ejemplo, suelen tener lo que es una cajita con incienso y después el quemador del incienso, que es muy importante saberlo, que no es que yo uso cualquier incienso en el ritual, sino que hay uno en particular para cada espíritu, ¿sí? O sea, es como todo súper detallista en este sentido, que es capaz una de las características que nosotros habíamos hablado antes al comienzo de esta conferencia, cuando nosotros hablamos sobre las características del ritual, la importancia de la atención al detalle. Es un incienso para cada espíritu en particular, ¿sí? Entonces, en este sentido, si hay de pronto hombres que tienen ganas de hacer en una representación performática de líderes en un zar, lo pueden hacer perfectamente, porque no es algo exclusivo de las mujeres. Más allá de que en realidad uno es libre de hacer, digamos, artísticamente lo que desee, digamos, ya después queda bajo cada uno a nivel personal, si le gusta o no le gusta. En realidad cada uno artísticamente tiene libertad de proponer lo que le parezca. Nosotros lo que vamos a ver es que los hombres perfectamente pueden participar de un zar, pueden hacer de líderes de un zar en un show, y va a estar bárbaro desde el punto de vista de la historia, ¿sí? Entonces, el zar no es algo exclusivo de mujeres. El zar es algo que sí tiene una mayor preeminencia de las mujeres, pero no es algo exclusivo de ellas. Salvo porque, como siempre les digo, las cosas no son tan sencillas, capaz, hay complejidad dentro de todo. Hay algunos tipos de zar en particular en Egipto que sí son todas mujeres.
Pero bueno, en ese caso es un tipo de zar que se llama el zar de la gran señora o de la gran dama, que bueno, por cuestiones de tiempo nosotros no vamos a llegar a explicarlo en este momento, pero es como un tipo de zar en particular con un grupito de espíritus que suele posesionar a gente de 40 años o más para arriba, en donde sí, digamos, generalmente suelen ser mujeres las líderes, suelen ser codias, es el término que se utiliza muchas veces para ellas. Así que bueno, vamos a dejar de compartir, así hacemos nuestra conclusión final. Bien, entonces, nosotros lo que hicimos al principio de esta clase fue plantear que la historia de Elías nos puede servir no solo para dos elementos, es decir, para conocer más sobre lo que hacemos o para no cometer errores. Hemos visto que la historia de Elías nos puede servir también como un espacio para poder obtener recursos para nuestra danza. Entonces hemos visto con el ejemplo del zar, ya que en realidad esto lo podemos hacer con un montón de cosas, o sea, yo les traje el zar porque me parece que es capaz lo más evidente, ¿no? Como lo más fácil de poder entender para ejemplificar este concepto que les estoy diciendo. Pero podemos hacer con un montón de cosas esto en realidad, ¿sí? Entonces, vimos con el SAR que nosotros podemos, desde el vestuario, utilizar un montón de colores. O sea, solo tenemos que elegir el espíritu en particular que queremos representar y en base a eso veremos qué color vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si elegimos el espíritu de Rakuya Hanem, utilizaremos una túnica rosa y le pondremos algún detalle en rojo, ya sea una estola o algún tipo de elemento en rojo. Después, lo que vimos desde el punto de vista de lo que es la música es que en realidad se sugeriría no utilizar cualquier tipo de música, sino capaz buscar algunos de los temas propios de lo que es el repertorio de Rakuya Hanem. Capaz, bueno, utilizar, bueno, esto capaz es otro punto que después podríamos hablar, ¿no? Pero utilizar la música que realmente se utiliza en el ritual puede ser algo que a algunos les dé un poquito de temor, o bueno, capaz puede ser algo un poco debatido, discutido, pero lo que pueden hacer, si no, hay una banda que se llama Masajer, que está buenísima, que ellos lo que hacen es tocar todas estas canciones de zar, pero digamos para un show, ¿no? O sea, no es con el fin de tocarlas en un ritual, sino que lo que ellos hacen es tratar de transmitir lo que es la música de zar, lo que es el patrimonio musical del zar, para todos aquellos que lo quieran escuchar en un show. No tiene, digamos, ningún... no es que se tocan en rituales o algo por el estilo. Entonces, capaz pueden buscar el tema de Rakuya Hanem de esta orquesta en particular que es Masajer. Eso estaría bueno, por ejemplo. Y no quedarnos con el ritmo Ayu, que es lo que se nos enseña desde la danza. Bueno, después con respecto a lo que es el uso de elementos, hemos visto que si bien cuando nosotros estudiamos el zar desde la danza, no se nos dice que tenemos que utilizar un elemento como, no sé, un velo, un bastón, o sagats o algo por el estilo, en realidad nosotros vemos que en el zar se utilizan elementos, pero bueno, son otro tipo de elementos, son por ejemplo una muñeca o por ejemplo puede ser un cigarrillo o de pronto puede ser perfumes o una pelota o dulces, todo depende del espíritu en particular que nosotros elijamos. Después, por el otro lado, estuvimos visto con respecto a lo que sería ya la creación del personaje, que no es solamente hacer de cuenta que tenemos un espíritu adentro, que algo que no les aclaré y que me parece fundamental es que en el zar no se exorciza el espíritu. Esto es re clave, porque no sé por qué en la comunidad de Belial siempre se dice que te tenés que sacar el espíritu de adentro y esto no es así, el espíritu no se saca. Vos convivís con el espíritu hasta que te morís, literalmente, ¿sí? O sea, vos lo que haces es pacificar el espíritu, aplacar el espíritu, haces un contrato con el espíritu, pero no lo vas a sacar de tu cuerpo, ¿sí? Eso es re importante, ¿sí? Como para aclararlo y que no se siga transmitiendo ese error. Entonces, dijimos, a la hora de representar el personaje, dependiendo del espíritu que yo elija, va a ser las características de mi personaje. Si yo elijo a Rakuya Hanem, tendré que actuar algo como un poco más aniñado, ¿no? Si elijo de pronto a Yaurabe, bueno, es un hombre como muy elegante, con un porte súper sensual. Bueno, y así el resto de los espíritus, que hay un montón. Nosotros explicamos uno o dos, nomás por cuestiones de tiempo, pero hay un montón del cual ustedes pueden sacar ideas. Así que bueno, sale un montón re rápido, pero bueno, la verdad es que quería tratar de que les quede una buena cantidad de información en este tiempo que teníamos juntos.
Después cualquier cosita, bueno, ustedes lo pueden volver a ver y van tomando apuntes, me pueden hacer preguntas, así que bueno, yo hoy no puedo estar presente con ustedes ahí en vivo, pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video, de esta conferencia, y bueno, y espero sus preguntitas, me las pueden dejar, yo voy a estar en la semana viendo a ver quién dejó alguna preguntita y por supuesto respondiéndolas. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado presentes, aunque sea a la distancia. Muchísimas gracias a Pau por la invitación, estoy muy contenta de estar acá por primera vez y compartir con vos y compartir con todos los colegas que son partes, es un súper honor, así que muchas gracias y bueno, espero que nos veamos próximamente de vuelta. Un gran saludo para todos y que sigan disfrutando de este hermoso encuentro teórico. Qué intenso. Bueno, abro el micrófono. Pueden hacer preguntas, pueden comentar. La idea es que esto también después Marina lo va a ver, así que pueden dejarle preguntitas. Pupi, dale. Está silenciada, Pupi. Tienes que abrir tu micrófono. Eso, gracias. Ahí sí, ya. Que no estaba preparada para estar en cámara, dije, pero aquí estoy. Hermosa, me encantó todo esto. Y justamente, bueno, tengo preguntas, pero no está ella, no sé si alguien, tú o alguien... No, dejémosela a ella, va a tener que ser No. en diferido, va a tener que ser en diferido. Yo se las transmito a ella. Dime. Súper, porque yo justamente vi, tú habías recomendado en alguna de tus charlas a ir ahí al... Mira, te voy a grabar con mi celular y se la voy a mandar directo. Es como Ya, grabación de la grabación. La grabación de la grabación. Soy la Paulina Rosón, que me estás llamando Pupi porque mi nombre es... ¿por qué dice? Tú eres la Paulina Rosón. Ah, Pauli, perdón. Ya, es que yo le... el nombre que dice ahí. Obvio. Es mi sobrenombre. Y yo me doy cuenta porque me da risa, porque aquí yo nunca he tenido la necesidad de hacer cosas por Zoom, entonces no tengo un nombre así como oficial. Formal, de claro. Bueno, pero si te dicen Pupi, igual está bien, po. Eres tú. Ya, dale nomás. Bueno, que tú, Paola, habías dicho en alguna de tus charlas la recomendación de ir a Macán a ver el masajer, y yo fui el año pasado, y fue así como, porque claro, uno tenía la imagen, lo que ella misma dice, como del belly dance, y me imaginaba que iba a haber algo, no sé, la cosa con el pelo y todo eso, y nada que ver, pues. Entonces fue así como que miles de preguntas, y me puse así como a leer más. Justo ahora salió una película que hizo una chica de la República Checa, no, Checoslovaquia. ¿Cómo se dice en ¿Sheila? Sí, ¿cómo se llama en español? Sí, no me acuerdo el documental. Mañana Fanun Shebeya se llama el documental. Shebeya, sí. Fanun Shebeya, ya. Y también salía justo eso, porque ella estaba cuando yo estaba en Egipto, así que nos vimos y conversamos un poco eso, pero no, igual no me queda claro. Pero justamente ahora ella que habla de esto, que hay miles de formas, también leyendo vi que hay en Irán incluso, y que también hay es con hombres, porque la cosa que uno cree que es solo de mujeres, no sé, miles de preguntas al respecto, como que me gustaría tener más claro si es que se puede, o tal vez es así, o sea, es una mezcla de cosas. O si alguien sabe más aquí en este momento, no sé. Paula Elena, te quiero molestar y si podemos responderle un poco a Pauli, como algo para no dejarla con la duda, digamos. Le voy a mandar tu pregunta, Marina, pero podemos quizás decirte algunas cositas. Paula, dale, porfa. Hasta donde yo sé del tema del SAR, se hace en todo el norte de África, no solo en Egipto, en África. Y a Irán llegó justamente por el comercio de esclavos, una cosa que Marina nombró, ¿no? Comercio de esclavos, y no es en todo Irán, es en la parte de los puertos del Golfo, en los bandar, o sea, lo que es como que acá está Irán, acá está Irán, y acá está la península arábica, en esa curvita, y ahí es donde hay SAR, y es exactamente igual que en el norte de África, pero lo que yo sé es que en cada país tiene ciertas características. Un lugar donde por ahí, que no sé,
de la primera vez que yo escuché una descripción muy detallada, leí una descripción muy detallada del zar, fue en Sueños desde el umbral de Fátima Mernissi, el libro de Fátima Mernissi. Y esto es en Marruecos hace 70 años atrás, ¿no? Un poco menos, 60 años atrás. Y después es eso, es como un poco lo que dice Marina, que en cada país hay como ciertas características y ciertos espíritus. En otro lugar donde también se habla bastante del zar es en el documental de los gitanos, La huella gitana. Hay una escena muy grande sobre el zar en ese documental. ¿Qué más? Y después, nada, si Paola Jara me permite, voy a tirar la sardina para mi lado, como dicen acá. ¿Puedo, Pau? Dale, O dale, mejor. dale, dale. No, que yo vengo haciendo representaciones teatrales del zar desde el 2004, con diferentes cosas, está todo en el canal de YouTube. Paola, vos viste la última que hicimos, Enterrarse Claro, Egipto. sí, y he visto varias posibilidades, varias aproximaciones al tema. Sí, yo creo precisamente, yo tengo esta escuela, este ejemplo que Súper desde grande, siempre, ¿no? sí, sí, yo siempre, Es desde que soy alumna, desde que empecé a investigar las danzas, desde que era muy novata y alumna de Paula en los primeros tiempos, yo para mí la aproximación al zar fue teatral igual, o sea, fue escénica, pero teatral, desde lo teatral y desde la recreación del ritual, no de la danza solamente, no desde el cuerpo. Entonces, para mí no es novedoso esto. Ahora, sí, hay mucha información. De hecho, yo tuve acceso a eso y colapsé. O sea, no entendía nada porque además me di cuenta que necesitaba un traductor porque se supone que a quienes entrevisté hablaban inglés, pero en realidad no. Entonces no me sirvió de nada, o sea, no entendí nada. No entendí nada. Logré anotar algunos nombres de algunos espíritus y lo que sí entendí, porque pude ver uno muy real, que me siento muy bendecida con haber podido hacer eso. Lo que sí entendí y lo que sí yo percibo, mira lo que voy a decir, es que el zar es un ritual, tiene una absoluta conexión, llámenle como quieran, espiritual, devocional, la que sea, y como de la forma que sea, animista, como le quieran llamar, pero también es performático. El zar es performático en su contexto. Imagínate que cuando hacen el ritual, ya sea muy montado, porque hay muchos zar que son muy montados para el turista, ya sea muy montado o sea más realista, la persona que experimenta el zar y otras se cambian de ropa. O sea, no es solamente que pasan cosas como corporales, sino que de verdad, lo que decía Marina, le ponen anillos, porque está este espíritu que no sé qué, le ponen una corbata de colegiala, le ponen una chaqueta, porque hay uno que es un militar. De verdad es una cosa muy loca, que no tiene nada que ver con lo que a nosotras nos llegó, pero te digo, para mí nunca fue tan raro esto porque vi los ejemplos de Paula y su representación, además puestos en un contexto en que tenía sentido eso, porque a veces también me pasa a mí, no sé qué opinas, Paula, que como que se entiende que es parte de algo que tiene que ver con la cultura, pero hay una niña que está muy bonita, muy peinada, muy presente, y de repente la perdemos, y como que por ahí no se entiende nada, como que, ¿qué le pasa? Entonces, como esta representación más teatral creo que tiene más sentido con todo lo que implica. Y es mucha información, yo creo que se necesitan más libros actualizados sobre el tema, porque en Marruecos sí yo pude entender más, en Marruecos funciona distinto, en Marruecos está las lilas, que además hay lilas diferentes, porque hay lilas en que hay guenaguas, hay lilas en que no hay guenaguas, de verdad hay lilas que tienen como un énfasis sufi, y hay otras que no, entonces de verdad, si sientes que hay mucha información y que como que uno se enreda, sí. Paula. No, que me acordé también que en la película Exils de Tony Gatliff, una de las últimas escenas es un zar y es en Argelia, entonces es diferente. Ahí tenemos como otra versión, ¿no? Como que, y me parece que una de las, no sé, uno de los peligros es primero tomarlo a la liviana, ¿no? Y segundo que, no sé, no es una danza, no es una danza, es como,
hay que abordarlo desde otro lugar, desde el lado de la cuestión de las creencias populares, ¿no? No de la danza, por más performático que sea, que yo estoy absolutamente de acuerdo en ese sentido, esto de la cosa de se cambian las ropas de las personas porque se supone que porque el espíritu que posee a la persona, si ve esas danzas, esas ropas, perdón, o si escucha esos ritmos de diferentes lugares, se supone que va como a tranquilizarse porque se va a sentir en casa, pero eso es así en Egipto, pero quizás en Argelia es diferente y quizás en Irán es diferente. Entonces es como todo un universo, ¿no? Y como después eso, como vos decís en Marruecos, están los gnawa, los sufis, o sea, los gnawa son sufis, que eso es otra cosa que se habla poco, ¿no? Los gnawa son una tárika sufi. Entonces, pero también hay otros sufis que están involucrados. No es un monobloc, es súper complejo el tema. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado cómo representarlo. Y eso que vos decís también en el contexto en el cual uno representa, es como es una obra de teatro, tiene que haber una justificación, porque si no queda eso, una chica que viene bailando una cosa, una mujer que viene bailando una cosa y de repente enloquece y vos decís, pero ¿qué está pasando? Para mí, a la hora de poner cosas de este tipo, que son tan complejas y tan específicas, hay que poner un contexto muy claro, un porqué muy claro, para que no quede, no sé, se volvió loca la bailarina. Y te quiero agregar dentro de mi experiencia, que creo que eso es lo que yo más puedo aportar, de una de las experiencias que tuve en Egipto, es que había sacrificio de animales, por ejemplo. Entonces, de verdad es muy amplio. También es distinto en el campo que en las zonas urbanas, qué zonas urbanas, es distinto para los nubios, es distinto para el delta, es distinto en los oasis. Entonces, de verdad, es complejo, es complejo. O sea, por otro lado, también hay que decir que las mismas egipcias, las bailarinas egipcias, igual ellas hacen este zar escénico en el solo de tabla. No es que no se pueda, no es que una está haciendo una cosa rara, no. Si ellas mismas lo hacen. Pero desde el punto de vista que estamos, que permea todo este encuentro, que es lo cultural, ¿cierto? Que es lo que queremos visitar, como este acto empático de ponernos en el lugar de estas personas y entender su realidad. La realidad es otra cosa para la gente, para la gente. Y lo otro es que yo conocí muchas mujeres en Egipto para quienes ir al zar era una cosa muy normal, porque hay unos tipos de zar para la clase alta. Y el zar para la clase alta implica que la mujer que lo contrata no hace nada, sino que ella, su espíritu se apacigua solo por ver la actuación de otra que lo está viviendo. Y eso, exactamente, la Paula está haciendo así, eso ha sido una súper oportunidad para ensambles de músicos y de bailarina. De hecho, Bamba Kashar, Shafika La Copta, hacían eso a domicilio. Así partieron bailando, haciendo como performance, digamos, por decirlo de alguna manera, en casas de los ricos. O sea, imagínate el cruce, ya empieza todo, y de hecho estas chicas de clase alta como que una me decía, pero es que es como para ustedes ir a hacerse un masaje o ir a hacerse reiki, para nosotros es eso mismo, pero están lejos igual, es distinto cómo se vive en ese contexto también. Y lo otro es que, claro, Marina hablaba, no sé si habló de esto otro, no sé si se me pasó, Marina hablaba de que se asocia con mujeres que lo hacen, ¿cierto? Que lo posibilitan. Pero lo que sí, durante mucho tiempo, era solo mujeres, eran quienes lo vivían, quienes estaban ahí como con el espíritu más enloquecido. Los hombres se supone que eso les pasaba menos. Y eso tiene que ver con satanizaciones de otros procesos también femeninos. El tema es que ahora, la menstruación, por ejemplo, ahora, fíjense que hay zar para niños, principalmente para varones, adolescentes. ¿Por qué? Porque también el zar se ha convertido en una especie de control social y se apacigua este espíritu cuando hay cierta percepción de que no hay un cumplimiento de las normas que se establecen para esa persona como en la sociedad. Por ejemplo, cuando un niño tiene una inclinación o una orientación sexual diferente.
Por ejemplo, cuando la familia se está dando cuenta que puede ser gay, zar, porque algo le pasa a su espíritu, porque no puede ser otra la razón. Entonces, es complejo por todos lados. Por todos lados, de clase, de todo, y evoluciona además. Paula, dale. Ahí en el libro de Fátima, ella deja clarísimo que los músicos y el que guía el zar son varones y son sudaneses. O sea, tienen que ser negros. Entonces, esto de la diferencia de cada país, ¿no? Y de cada clase social, porque claro, la gente rica, como los blancos de Egipto, no van a ir a hacer locuras frente a otros. Y hay otra cosa que también queda claro en el documental este de la huella gitana, está lo del sacrificio de las gallinas, y alguien comentó en el chat que se parece un poco a la santería, y sí, tiene ahí como una familiaridad en algunos aspectos. Y otra cosa, como para agregar a esto que decís, es que no solo el tema de la menstruación, Paula, sino el tema de la histeria, ¿no? El tema de la histeria, que no es solo el tabú de la menstruación, es el tabú de la insatisfacción sexual de estas mujeres, muchas de ellas con mutilaciones genitales. Entonces se mezcla todo y todo lo que es la cultura popular, ¿no? Todo lo que es la cultura popular. Incluso, si no me equivoco, es en el de Fátima, que ella habla que muchas veces el zar no es para curar nada, es solo para ir a ser sociales, para encontrarse con alguien, para ver si se consigue un trabajo para un hijo o una esposa para un hermano. Hay una cuestión social también. Es mucho más complejo de lo que nosotras podemos entender a simple vista, ¿no? Entonces, poner eso en escena, ahí significa como más todavía, o sea, se resignifica todo esto que plantea Marina de, ok, hagamos de nuestra investigación una herramienta para ponerlo en escena, y esto que vos decís de contextualicemos, ¿no? No solo la música y el vestuario y la gestualidad, sino el contexto a nivel teatral, porque es súper complejo. En cada país es un mundo el zar. Bueno, nos entusiasmamos, pero creo que algo te dijimos. Pero ¿y cómo busco lo que tú has puesto en escena? En su canal de YouTube. Paula, di tu canal de YouTube. Sí, tú. Sí. Paula, Solo, Perdón, se llama Neo Baladi el no canal. Baladi. Neo Baladi. ya, Y hay unas listas de reproducción, ahí están los espectáculos y... Yo gracias. tengo uno que hice para un examen con ella. Hice una cosita que hice aquí con unas alumnas también, que estaba también en el contexto de una historia, de una muestra de fin de año, de una niña que estaba con mal de amores. Y el zar era un poco por eso. Bueno, Nati, perdona, la última palabra para irse, es la última, así que nos podemos pasar un poquito. Nati. Ya, bueno, yo tengo una experiencia con el zar bien fuerte, no porque haya viajado, no tengo esa bendición, pero yo mi primer año con la profe Pau, soy alumna de ella, fue sobre danzas de Egipto. Y en la muestra nos pide que hagamos una de todas las que habíamos visto, y yo así bien patúa le digo, mi primer año en cuarentena, le digo, voy a hacer zar. Y me dice, ¿segura? Sí, voy a hacer zar. Además, yo venía de una academia estilizada antes de la profe. El estilizado, como el argentino le llamamos acá en Chile. Entonces, para mí el zar era yo y mover la cabeza. Entonces dije, debe ser re fácil. Y cuando empecé a meterme en el mundo, que me decía la profe, es que no lo puedes hacer así como así. Todo tiene un contexto. Empecé a ver películas, todas las películas que la profe Paula nos dijo recién, las vi todas, vi su canal, vi todo, y lo más difícil era que el zar es grupal, es comunitario, y yo estaba sola en cuarentena, y de dónde sacaba esta cantidad de gente que necesitaba para hacer el zar, porque ya había entendido como los conceptos más amplios, nunca experta, pero ese era el punto que tenía el más difícil de poder solucionar. Entonces, en ese momento me acuerdo que elegí uno de los espíritus de la niña, porque yo tengo hijos, entonces dije, bueno, le pongo una cuestión, un turbante, y va a ser una niña, y empecé a enfocarlo desde la mirada interna, desde lo que sentía la persona que estaba haciendo el trance.
porque no tenía los músicos, entonces era como, como hacer esa teatralidad. Me acuerdo que vestía a uno de mis hijos, así como así bien beduina y todo el show, y claro, y las cosas igual se fueron dando como de a poco, sin a lo mejor tener esta conciencia del concepto más profundo, como que igual, no sé por qué me acuerdo que me puse una túnica rosada o lila, tenía las velas, tenía el incienso, estaba el niño o la niña, que bueno, era niño, pero era niña, era como esa representación. Entonces, creo que en el fondo igual se fue dando esta atmósfera de lo que yo en el fondo tampoco conocía a profundidad. Y después de eso me fue súper difícil salir. Me acuerdo que terminó porque era online y quedé así como muy para adentro mucho rato, pero no para adentro mala, sino así como muy calmada, y me costaba, yo soy muy así como hiperactiva, y quedé así como mucho rato, entonces de verdad no haciendo el SAR como lo hacen ellos, pero sí como tratando de ponerlo como quizás como harto cariño en lo que uno puede con sus medios, igual lográis ese ambiente y ese trance, eso como que, no sé, pues yo me acuerdo que después los niños me decían, practicaba y me decían, la mamá está invocando a los demonios, decían al principio, papá, la mamá está invocando a los demonios, y gritaba, porque yo ponía la música y ya la música para ellos era como un trance. Entonces fue súper, a mí me encantó, yo creo que todavía no he superado esa puesta en escena de todo lo que he hecho después, creo que ese es mi punto, independiente de todo lo ignorante que podía ser en el tema en el momento, creo que aprendí caleta con el cine, creo que es lo que más me mostró, porque yo nunca lo había vivido, independiente que la profe me ayudó caleta y me hablaba de su experiencia, pero el verlo así como materializado es súper distinto, entonces tuve que como enfocarme en algo y eso me ayudó caleta. Muchas gracias por tu experiencia, porque creo que también puede invitar o motivar a otras que por ahí se sienten bloqueados, que dicen, "Ay, pero ¿cómo voy a hacer esto? Lo voy a embarrar". Yo creo que si hay un deseo, hay que cumplirlo. Pero también quiero decir que creo que si no las convences, si sienten que es muy complejo, tampoco es indispensable, no hay que hacer todo tampoco. Yo creo que aquí estamos abriendo la mente, entendiendo, pero si lo quieren hacer, ojo. Es como ese es el resumen. ¿Sí? Yo tengo un sueño, ya que veo aquí a mi amiga Londra Machuca, la voy a interpelar. Yo tengo un sueño que lo tuve como como hace 3, 4 años, pero vino la pandemia y como que lo abandoné. Que fue que es hacer un SAR comunitario muy teatral, muy representado con mis colegas, como armar algo ahí poderoso, con músicos en vivo, como que tengo como esa idea hace tiempo. Así que, Alondra, eso nomás te digo. ¿Qué me dice Pauli? ¿Preguntaste algo? Aparte de los que nombró Paula, ¿qué cosa? ¿Quieres más como cosas para ver? Preparando el guión, dice la Alon. ¿Que te gustaría tener más referencias? Aparte de los libros. Bueno, hay libros. Yo Sí, tengo... ese es lo Dime. el de el umbral del, ¿cómo se llama? Lo tengo, lo compré en la cuarentena lista ahí en mi lista de Muy los que hay. bien. Ya, ese es bueno. Hay un documental en YouTube que es antiguo, como de los 90, fines de los 90, y es bien bueno. Y tiene está en inglés, pero para ti está perfecto. Tiene una perspectiva como bien amplia también, no habla del zar como egipcio, como dentro del solo tabla, sino que lo abre también. Lo ¿Y abre. cómo se llama? No me acuerdo, pero moléstame. Mándame, recuérdame y lo busco y te lo mando, porque me aparece, como que creo que lo tengo incluso en una lista de reproducción, pero oculta. Así que no te va a aparecer. Pero por ahí, Pero pero está. Nati no Pero sabes tiene, que si pones SAR, te va a salir, como que no es tan difícil de encontrar. Por ahí bucea y si encuentras algo, mándamelo y yo te digo, sí, este es. La Alondra dice, lo interesante sería reflexionar sobre qué tenemos que exorcizar o con qué tenemos que aprender a convivir en nuestra sociedad. Claro. ¿Cuáles son nuestros espíritus como sociedad, como cultura? Claro. Uf, se puede hacer tantas cosas. Yo creo que precisamente esa era la motivación de Marina, volviendo a su ponencia, como abrirnos esas puertas.
para la creación, ¿no? Ya, vamos a ir cerrando porque ya es tarde, para que descansen y para que se preparen para mañana, que viene igual de intenso, potente. Mañana hay hartos temas muy como personales, vivenciales. Les voy a pasar el aviso. A ver, tenemos, todo lo que siempre quisiste saber sobre los concursos de danza. ¡Wow! Con Catalina Martínez. Después, Elizabeth Levin nos va a hablar sobre la unión o cruces entre las danzas tradicionales y la danza contemporánea. Si hay una, ¿cómo se puede trabajar eso? Paula Elena después nos va a hablar de danza oriental y plenipausia, su ponencia. Dejar de bailar o modificar mi danza. La Nati Araya también va a ser, me encanta porque está muy testimonio, muy vivencial mañana. La Nati va a hablar de la danza del vientre como una herramienta para sobrellevar enfermedades crónicas, muy desde su testimonio. Paula Carrillo va a hablar, se llama su ponencia Sí se puede, me encanta. Autogestión de eventos de danza. Ella organiza un festival, Faisas, en una región, además no en Santiago, entonces va a dar hartos tips ahí de cómo lo hizo. Después tenemos a Ana Cáceres, que nos va a hablar de arte y feminismo en su ponencia Cuartos Propios y Mareas. Nicole Hayal va a hablar del propósito en la danza. Nati Jofre va a hablar de, este tema está bueno, lenguaje inclusivo de género en los espacios de danza. Y su ponencia se llama Más allá de la E. Y la Nay, espero que resulte, nos va a hablar de Jena, de su experiencia en Marruecos, desde Marruecos, así que ojalá que resulte. Bueno, ahí está la parrilla para mañana, les espero, recuerden un link diferente, lo ven en Facebook, no hay problema con que entren después, pero siempre silenciadas, por favor, para no interrumpir, ¿ya? Nos vemos mañana, muchas gracias y un agradecimiento gigante a Marina por su maravillosa ponencia, detallada, maravillosa, completísima, que nos voló la cabeza. Muchas gracias, Pablo, también por tus aportes, por haberte aquí explotado con tu respuesta. Chao, chao a todos, nos vemos mañana, gracias.